Bueno, habíamos llegado a la expresión, bueno, la ley de Pascal, que salía de la integración de esta derivada, en donde esta constante no es ni más ni menos que una constante de integración. ¿Sí? Bueno, siguiendo un poco esta idea, y uno supone un fondo con un líquido y una determinada altura, ¿sí? En algún lugar una altura z, y un valor de z0 de referencia, no importa cuál fuera ese cero, uno podría decir que la presión en A, ¿sí? Considerando A como la superficie del líquido, más Z0 es igual a la presión en un punto cualquiera sobre gamma más Z, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo aquí es igualando las energías potenciales. Si despejamos la presión en ese punto cualquiera, a una coordenada Z arbitraria, uno puede decir que la presión en ese punto es igual a ¿qué? A la presión en la superficie del líquido, o en la superficie considerada, más gamma por la diferencia de cotas, ¿sí? Bien, aquí digamos, esto sale de aplicar las condiciones de borde al resultado de esta integral, ¿sí? Es decir, de darle un valor a esa constante, que en definitiva será el valor de la presión en la superficie de ese líquido. Esa P sub A que nosotros estamos observando aquí no es ni más ni menos que la presión atmosférica. Es decir, si nosotros sumergimos algo en un determinado cuerpo líquido, bueno, sobre la superficie de ese cuerpo líquido lo que nosotros tenemos aplicado es la presión atmosférica, que no es ni más ni menos que la presión que nos ejerce el aire que está sobre nuestra atmósfera. Entonces, esto colocado en estos términos, podría decirse que es la presión absoluta, digamos, que hay sobre P, porque hemos considerado el valor de la presión atmosférica. Dentro de una misma región, la presión atmosférica es constante, por lo tanto uno podría tomar una presión relativa y decir que la presión en el seno de ese punto no es ni más ni menos que gamma por h, siendo h la distancia desde la superficie del pelo de agua a esa cota arbitraria, ¿sí? Cuando el cero de referencia es la presión atmosférica, ¿sí? Que es lo que yo le estoy diciendo, en vez de considerar aquí P sub A como un valor existente, sino igual a cero, estaríamos tomando una presión relativa a la presión atmosférica. Bueno, el valor de la presión en esa coordenada z arbitraria se conoce como presión manométrica, ¿sí? Es un poco lo que vemos aquí en este gráfico. En algún punto estará la presión atmosférica local, ¿sí? Que eso depende de la ubicación dentro de que nos encontremos en el planeta Tierra, ya sea por la altitud o por las condiciones atmosféricas. Tendremos una presión atmosférica estándar, ¿sí? Que es la que conocemos todos, 760 milímetros de agua, o 101.325 pascales, o 10,34 milímetros de columna de agua, metro de columna de agua, o bueno, las unidades que habitualmente estamos nosotros acostumbrados a oír, en donde muchas veces escuchamos la presión atmosférica es de 755 milímetros de mercurio. Bueno, quiere decir que en ese momento la presión es un poquito menor a la presión atmosférica estándar. Y luego tenemos una lectura local, ¿sí? Que tiene referencia de un cero absoluto a la presión atmosférica local y está en términos relativos a esa atmosférica, ¿sí? Entonces, en general, salvo que debamos considerar obligatoriamente la presión atmosférica, para nosotros la presión va a estar dada como el producto de gamma por h o por z, ¿sí? Siendo z o h la distancia que existe entre la superficie del líquido que está en contacto con la presión atmosférica a una cota arbitraria. Y viendo esta expresión que tenemos aquí, o esta que tenemos aquí en términos más generales, nos damos cuenta que la variación de la presión respecto de la profundidad es lineal y depende pura y exclusivamente de gamma, ¿sí? Es decir, depende del fluido. La pendiente de esta recta, en donde este triángulo que vemos aquí es el diagrama de presiones, dependerá de cuán pesado, entre comillas, es ese líquido, ¿sí? Fíjense lo que están viendo aquí, esto, que yo voy a dibujar aquí en rojo,
es la presión considerando, o es la variación de presión considerando que en la superficie del fluido la presión es cero. Sabemos que no es así, la presión aquí es la atmosférica, pero si consideramos que la presión es la manométrica o relativa a la presión atmosférica, el diagrama es triangular. Ahora, si consideramos que aquí arriba existe la presión atmosférica y la tomamos en cuenta en nuestras cuentas, bueno, el diagrama de presiones se compone por un rectángulo y un triángulo, o en definitiva, por un trapecio. Uno podría decir ahora que este es el diagrama de presiones real, considerando la presión atmosférica. Como les digo, en la mayoría de los casos la presión atmosférica no la consideramos, sabemos que existe, pero es considerado como nuestro cero, ¿sí? O nuestro punto de referencia, por lo tanto la presión varía en forma lineal y en forma triangular. Bueno, en todo esto es de interés medir la presión muchas veces. ¿Cómo hacemos para medirlo? Bueno, para ello hay diversos instrumentos, ¿sí? Hay manómetros simples, barómetros, manómetros diferenciales, iremos viendo algunos de ellos. Un manómetro simple es un equipito como el que aquí observan ustedes, en donde básicamente lo que hay es un recipiente que se encuentra en contacto con la presión atmosférica. El barómetro básicamente sirve para medir la presión atmosférica local, y lo que se hace en ese recipiente es colocar un tubo en donde no se encuentra en contacto con la superficie, sino que se encuentra colocado el vacío. Al colocar aquí el vacío o presión cero, presión absoluta cero, lo que se produce es un ascenso del líquido, que en general suele ser mercurio, tal que la fuerza de ese volumen de líquido que se encuentra sobrelevado tiene que ser igual a la fuerza que ejerce la presión atmosférica sobre el resto de la superficie, ¿sí? Entonces, la presión en A, o la presión atmosférica, no es ni más ni menos igual a el gamma por H, por supuesto. Si lo ponemos en términos de fuerza, aquí tendríamos que poner el área, la presión por el área total es igual a gamma por H por el área de ese menisco. Como podemos simplificar eso, porque los barómetros están así realizados, digamos, son equipos estándar, directamente la presión atmosférica es igual a, en este caso, el peso específico del mercurio multiplicado por la sobrelevación. Y de aquí es que uno puede decir que la presión es igual a 760 milímetros de mercurio, porque en tal caso esta sobrelevación es de 760 milímetros. Si pusiéramos un fluido mucho más liviano como el agua, tendríamos el problema de que esta elevación sería mucho más grande. Para que se den una idea, el peso específico del mercurio ronda los 13.500 kilos por metro cúbico y el agua los 1.000. Por lo tanto, nosotros, si aquí la sobrelevación del mercurio es de 760 milímetros o 76 centímetros, si en vez de mercurio colocásemos agua, esta sobrelevación sería de alrededor 10 metros y medio, con lo cual el dispositivo sería bastante molesto. Esa es la razón por la cual se mide con mercurio y no con agua la presión atmosférica local. Si lo que quisiéramos medir es la presión dentro de una cañería, bueno, existen los manómetros simples o los piezómetros, en donde básicamente consiste en realizar un orificio sobre una cañería, el cual fluye un determinado fluido a una determinada presión, y ese tubito que se coloca en alguno de esos orificios está conectado, digamos, a otro en el cual se coloca un fluido. Este fluido está conectado a la presión atmosférica. Bueno, la sobrelevación que se produce del fluido que se coloca sobre la manguera, sobre el piezómetro, puede estimarse a través de esta ecuación. P sobre gamma es igual a H, o P es igual a gamma por H. En tal caso, el HS corresponde a los metros de, o a la columna de metros, o a la columna de fluido que se encuentra sobre esa presión. Entonces,
en base a este H es posible estimar la presión que se encuentra dentro de una cañería, o en este caso